Libro de los Hechos de los Apóstoles, hermanos, capítulo 9, verso 6. Dice así la Biblia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 6. Él, Pablo, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Gloria al nombre del Señor Jesús. Sean hermanos tan amables de tomar asiento. Vamos a dedicarle unos minutos a la meditación de la palabra del Señor. Los hermanos me habían pedido también el favor de hablar algo acerca del proceso por el cual yo descubrí que era esto, que era compositor. A veces son las necesidades las que nos ayudan a dar el paso que nosotros debemos dar, ¿sí? A veces pues nos rehusamos, y aunque de alguna manera nosotros vamos sintiendo la invitación de parte del Señor, el llamamiento de parte del Señor para realizar un trabajo en particular, nosotros nos resistimos hasta que la necesidad es inminente y es inevitable que nosotros demos ese paso. Teníamos un grupo de música en la iglesia, como ustedes escucharon, mi papá es pastor también. Entonces, pues nosotros estábamos detrás del trabajo del ministerio de mi padre. Entonces, teníamos siempre un grupo en la iglesia, un grupo de jóvenes que queríamos cantar, y por ahí se nos ocurrió la idea de grabar. Entonces, hablamos con algunos compositores y ellos nos ofrecieron sus canciones, pero a la hora de la verdad realmente no nos dieron nada. Entonces yo, por una de esas cosas que a veces se siente uno movido por la necesidad como para tomar decisiones, entonces yo les dije: pues si quieren yo compongo. Bueno, está bien, compongo. Así que yo me puse a escribir algo, pero seguramente el temor que le invade a algunos hermanos que seguramente están en esta noche y que saben hacer algo y que el Señor los ha estado invitando a hacerlo públicamente, es decir, lo invitan a predicar o lo invitan a cantar. Entonces uno a veces, arropado por la falsa modestia, dice: no, es que yo no soy cantante. No, pero si canta y se escucha bien, entonces es cantante. Si predica y el mensaje llega al pueblo, entonces es predicador. No se arrope de esa falsa modestia, que lo que el Señor le mandó a hacer, eso es lo que Él quiere que usted haga. El temor nuestro generalmente es, para dar el primer paso, es: ¿será que a la gente sí le va a gustar lo que yo hago? ¿Y qué tal que no les guste? Entonces, por lo menos a mí me invadía ese temor. Entonces yo decía: ¿y qué tal que componga una canción y a la gente no le guste, que le parezca muy aburridora o qué sé yo, cualquier cosa se inventa uno? Pero en fin, la compuse, y como teníamos el propósito de grabar, entonces empecé a cantárselas. De pronto algunos veteranos de otras épocas escucharon esta canción. Levantando la vista un día vi, esa fue la primera composición mía. ¿Alguno aquí escuchó? Bueno, yo sé que David la escuchó porque él también es veterano de otros tiempos. Aunque no lo parezca, yo lo soy también. Se los confieso. Esta canción realmente con el tiempo la vino a grabar una hermana que seguramente ustedes conocen, Zenobia Pallares. ¿Le conocen? Los de otros tiempos dicen amén. Bueno, ella la grabó. Pero entonces yo tenía el temor: ¿será que sí les va a gustar? Entonces, claro, yo pensaba en lo que dice la Biblia para poder componer. Levantando la vista, no era exactamente mi experiencia, pero es algo que experimentaron algunas personas en la Biblia, y es más, muchos hermanos en la iglesia testificaban de que esa había sido su experiencia. Levantando la vista un día vi que el camino que yo recorrí nada me dejó. Toda la alegría que hubo en mí no quitó la inmensa soledad que yo sentí. Hasta ahí más o menos, hasta rimaba un poquito. Las huellas que dejé atrás no las volveré a pisar. Entonces, bueno, la parte del coro: porque yo encontré un camino, ya no me siento solo, pues me acompaña mi Jesús. Permítanme un momentico, les canto el coro para que ustedes de pronto refresquen la memoria, ¿sí? Levantando la vista
vista un día vi que el camino que yo recorrí nada me dejó, toda la alegría que hubo en mí no quitó la inmensa soledad que yo sentí. Las huellas que dejé atrás no las volveré a pisar, porque yo encontré un camino y ya no me siento solo, pues me acompaña mi Jesús. Él me halló en el borde del abismo y me salvó. Hoy camino en la luz. El coro también los hermanos del coro son de otra época, porque ellos están cantando también. En fin, que por lo menos ya había salido algo medianamente armónico y una melodía medianamente agradable para mí. Pero entonces ahora dar el paso para, ¿será que a los hermanos les va a gustar o no? Y la canté y no me fue tan mal. Entonces yo dije, a lo mejor hasta compositor soy. Y fue la necesidad del momento la que me obligó a intentar hacer algo, ¿sí? Gracias al Señor, pues con el tiempo pues fui descubriendo que sí lo era. El problema ahora no era, ¿será que a los hermanos les va a gustar o será que les va a disgustar? ¿O será que les va a parecer aburrida o será que les va a parecer extremadamente alegre? Ahora el problema era, sabiendo que yo era lo que me había descubierto hasta ese momento, el asunto es ahora enfrentar qué es lo que Dios quiere decir. ¿Qué es lo que Dios quiere hablar? Entonces, en esa medida, a uno le toca, a nosotros, los predicadores, a través de la oratoria, o los compositores que escriben cantos que igual están intentando escribir para predicar el Evangelio, nuestra necesidad es conocer el Evangelio, conocer lo que enseña la palabra del Señor. Y entonces en el marco bíblico, teniendo en cuenta el marco bíblico, para nosotros entonces se facilitan las cosas. Pero resulta que cuando uno empieza a caminar, las necesidades particulares o la situación del momento, las que nosotros conocemos o las que ignoramos, nos llevan entonces a preguntarle al Señor qué es lo que quiere decir. Y a mí me parece, hermanos, que nosotros podemos abordar temas muy importantes y que son de utilidad para la iglesia. Pero entonces en nosotros debe haber una necesidad. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer y qué es lo que Dios quiere decir? Teniendo conciencia de esto, hermanos, nosotros los predicadores nos presentamos delante de la presencia del Señor todos los días. Y en particular los días que nosotros sabemos que nos toca predicar la palabra, nosotros procuramos, y yo no entiendo cómo se puede hacer de otra manera, nosotros nos presentamos delante del Señor para preguntarle a Él qué es lo que Él quiere decir. Yo no sé, hermanos, por qué ha pasado el tiempo y a nosotros, aunque nosotros conocemos cuál es la definición de la palabra oración, nosotros le hemos cambiado como el sentido al asunto. Porque usted le pregunta a cualquier hermano qué es oración y el hermano le va a responder hablar con Dios. ¿Qué es oración? Hablar con Dios. Y con el tiempo a nosotros nos parece que de pronto no es tanto hablar con Dios en la práctica, sino hablarle a Dios. Entonces nosotros llegamos y nos presentamos delante del Señor. Señor, mira, todo esto me está ocurriendo, pero realmente nosotros no esperamos que el Señor nos indique cuál es el camino a seguir, que el Señor nos responda conforme a su santa voluntad. Y yo pienso
que de pronto nosotros a veces no le preguntamos al Señor, no porque pensemos que el Señor no nos va a responder, sino porque a nosotros nos parece que la respuesta no nos va a gustar. Pero sigue habiendo en nosotros, hermanos, una necesidad. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? De pronto nosotros también, porque yo me incluyo entre los músicos porque lo soy, nos gusta un canto y nos parece chévere. Hermanos, vengan al culto porque vamos a tener un culto chévere, les va a gustar. ¿Y quién nos dijo a nosotros que el culto tiene que tener como objetivo que a nosotros nos guste? Yo más bien procuro que el culto le guste a Dios, porque el culto se lo estamos rindiendo a Él. Que si le gusta a Él, capaz que nos gusta a nosotros. Hermanos, el Señor no va a recibir cualquier cosa que nosotros le traigamos. Hermanos, que vengan y verán que el culto va a estar chévere. A lo mejor sí está chévere, pero ¿qué tal que no le guste al Señor? Y para ello hay un marco, el marco bíblico nos enseña. La palabra del Señor, por ejemplo, dice que el Señor observó que dos personajes venían a traerle una ofrenda. La ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín. Y yo creo, hermanos, que las cosas que se hacen con fe y se hacen para el Señor definitivamente tienen que lucir diferentes. Si yo estoy convencido de que estoy acercándome a Dios y yo creo que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan, entonces yo no vengo con cualquier cosa porque total, pues Él está obligado a recibírmelo. El Señor no está obligado a recibir todo lo que nosotros le traigamos. Si al Señor no le agrada, le aseguro una cosa, el Señor no la recibirá, no recibirá esa ofrenda. Y el Señor tiene un marco en su palabra. La Biblia nos enseña que la ofrenda de Abel tenía un ingrediente adicional, por la fe. Abel ofreció más excelente sacrificio que su hermano Caín. Nosotros tenemos entonces que preguntarle al Señor cuáles son las cosas que le agradan a Él para poder ofrecerle a Dios lo que a Dios le agrada. No solamente eso, hermanos. Cuando nosotros venimos y nos presentamos delante del Señor, hermanos, se los aseguro, yo no me paro en un púlpito ni a palo si no sé qué es lo que Dios quiere decir. Yo le pregunto al Señor primero, como yo sé que esto es una conversación, la oración es una conversación, entonces yo lo hago literalmente todos los días así. Nosotros los predicadores lo tenemos que hacer así, y yo no entiendo cómo se puede hacer de otra manera. Nosotros primero pues estudiamos todos los días, estudiamos la palabra, pero yo en particular lo que hago es, entonces empiezo a orar y digo, Señor, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres decir, Señor? ¿Qué quieres que yo diga? Ponme las palabras, Señor. Y de un momento a otro, la respuesta del Señor. Habla de esto. Y hablo de eso y libro mi responsabilidad. Yo no estoy hablando lo que a mí me gusta. Yo procuro hablar lo que a Dios le agrada. A veces esto significa que a los hermanos no les guste mucho el tema, porque a veces tocamos temas sensibles, ¿no? Por ejemplo, hermanos, tenemos que amarnos los unos a los otros y tenemos que olvidar eso de que, bueno, yo ya perdoné, pero es que, hermano, lo que me hicieron no tiene perdón de Dios y aunque yo perdono, no olvido. Y entonces, ¿dónde está el perdón? Y entonces, aunque uno toque temas sensibles, hermanos, uno ha orado y le ha pedido al Señor dirección para tratar este tema. Hermanos, el día de hoy vamos a hablar acerca de los diezmos y las ofrendas. Pero si el Señor me lo puso para hablar, entonces, ¿qué vamos a hacer? O hablamos el tema que le guste a la iglesia pero nos metemos en un problema con el Señor. Porque a lo mejor no coincide. Si eso hacemos nosotros los predicadores, entonces los músicos por lo menos también tendrían que pensar en la posibilidad. Uy, muchachos, cantemos este canto que es chévere y nos gusta a nosotros. Pero ¿qué tal que el Señor no quiera que es esto? ¿Qué tal que alguien venga, como ha ocurrido en muchas oportunidades? Alguien que trae una situación de vida o muerte, ha tomado una decisión. Y el Señor a través de un canto le habla, porque nosotros estamos predicando también con cantos.
y la vida de alguien se salvó. Porque nosotros nos pusimos en las manos del Señor y le preguntamos al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así que todos estamos involucrados en el mismo trabajo, hermanos. Todos necesitamos preguntarle al Señor cada día para descubrir qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Todos nosotros somos instrumentos y procuramos ser instrumentos útiles en las manos del Señor. Él es el maestro y nosotros somos sus instrumentos. Así que pongámonos en las manos del Señor y procuremos que acertemos a la voluntad de Él. Presentémonos todos los días delante de Él y procuremos descubrir cuál es la voluntad del Señor. Cuando los muchachos a veces se me acercan a hablar acerca de su noviazgo. Entonces los muchachos aprenden mañas. Vienen y dicen, hermano, venimos a hablarle del noviazgo nuestro. Bueno, ¿me vienen a preguntar qué pienso yo o me vienen a informar que son novios? Ya conociendo cómo son los muchachos, entonces ellos dicen, hermano, venimos a informarle. Porque si me vienen a informar, entonces yo les voy a dar una serie de recomendaciones. Cuídense, vean, tengan cuidado en esto, Pero si me preguntan qué pienso yo, se arriesgan a que yo les diga, no me gusta. ¿Le ha preguntado usted últimamente al Señor qué es lo que Él quiere hacer en su vida? ¿Le ha preguntado usted al Señor en su voluntad qué quiere hacer con usted? Usted sencillamente toma decisiones así por la vida y va haciendo lo que a usted le agrada. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios y tomamos decisiones con base en la voluntad del Señor, el Señor a veces nos va a decir que no. Escuchen lo que dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 16. Dice la Biblia que la intención de Pablo y de Silas era predicar la palabra. Y ellos entonces tomaron la decisión de ir a predicar a Asia. ¿Y usted qué cree, hermano? Si el Señor escucha esa voluntaria decisión suya, ¿cómo no va a aceptar esa voluntaria decisión suya? Señor, yo me pongo delante de tu presencia, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, por esa razón entonces yo me voy a ir a Asia a predicar tu palabra. Hermanos, ese ofrecimiento al Señor, si yo fuera Dios, hermano, le echo mano de una vez, pero resulta que yo no soy Dios y Dios tiene planes. Jesús le dijo a los griegos que se acercaron en alguna oportunidad a Él y que se acercaron en un principio a los discípulos, y los discípulos los trajeron a Jesús. Dice la Biblia que Jesús aprovechó para decirles estas palabras: si el grano de trigo no cae a tierra y no muere, entonces no lleva fruto. Pero si el grano de trigo cae a la tierra y muere, este llevará mucho fruto. El que ame su vida, la perderá. Pero si hay alguien que la aborrezca y la pierde por el Evangelio, por mí, para vida eterna la guardará. Pablo tenía la intención de predicar el Evangelio. Capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles. El verso 6 dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Entonces el Señor sí puede decir que no. Bueno, si no es para Asia, entonces yo tomo la decisión de ir hacia la izquierda. Verso 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Entonces el Señor puede decir una segunda vez que no. Había una firme intención en Pablo y Silas, por lo que uno entiende aquí en la palabra del Señor. Un profundo deseo de hacer la voluntad de Dios, porque escuchen lo que dice la palabra del Señor. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. No los dejó ir allá, no los dejó ir allá. El Señor quería llevarlos a Macedonia porque había alguien que los estaba esperando y había alguien que tenía una necesidad. En alguna oportunidad también con el grupo
estábamos intentando tomar una decisión. Habíamos estado 3 días en una convención. 3 días en una convención. Y el último día, pues obviamente, hermanos, en tierra caliente, así como aquí, después de una jornada larga, 2 cultos durante el día, el último día de convención, entonces ya los hermanos están así recostados y con... Pues eso es normal, están cansados. Entonces entre nosotros los músicos había una discusión. Alguien dijo, no cantemos el canto que habíamos ensayado porque es así como muy suavecito y el ambiente no está para eso. Entonces, ¿para qué está? No, para ese ritmo chévere. Porque la gente entonces se va a dormir cuando nos escuche cantar. Entonces empezamos a meternos en la discusión, ¿será que sí, será que no? En una pelea y mientras dijeron, hermanos, el grupo tal va a cantar enseguida. Entonces, mientras los hermanos pasan, vamos a dar unos anuncios. Y ahí, en ese momento en el que el hermano estaba dando los anuncios, nosotros aquí estamos en la discusión, ¿qué cantamos? ¿Será que cantamos esto? ¿Será que cantamos lo otro? No, que el ambiente está para esto, el ambiente está para lo otro. En fin, estamos ahí en la discusión. Esos días, a la ciudad donde nosotros estábamos en ese entonces, habían venido unos hermanos de la ciudad donde mi papá era pastor anteriormente. Ellos vinieron, una de las hermanas que vino también con su hermano. El hermano no era cristiano. El hermano acababa de salir de la cárcel y saliendo de la cárcel encontró que su novia ya tenía otro novio. Entonces él, recordando la historia de él, la trágica historia que acababa de salir de la cárcel, que era un muchacho que estaba metido en cosas raras y que seguramente tenía una sentencia de muerte, si él tomaba la decisión de no seguir en esos caminos, y aparte de eso no tenía motivos para vivir, porque el propósito de él era salir de la cárcel y casarse por lo menos con la única persona fiel que él tenía, que era su novia. Cuando él sale, se encuentra que ni siquiera ella, quiere estar con él. Entonces, él tomó la decisión de suicidarse. Cuando él toma la decisión de suicidarse, se lo cuenta a su hermana, y su hermana es cristiana. Entonces ella dice, mira, yo no te puedo atender, yo no puedo ayudarte en esto, pero entonces, ¿por qué no nos vamos para la ciudad donde está el hermano Martín? Entonces vamos para allá y te invitamos, vamos a estar en culto. No, pero yo que voy a ir a cultos, y si yo no voy acá, no, pero vamos, de todas formas, ya tomaste la decisión de matarte, ¿por qué no esperas una semana más? Pues ya la decisión está tomada, se fueron. Allá llegaron. Hermanos, y cuando ella nos contó el asunto, pues entonces nosotros orando, Señor, háblale, usa el predicador, Señor, usa y háblale, y orando, y que va, pasó el primer día, pasó el segundo día, pasó el tercer día, y nosotros en ese momento, hermanos, estamos en otra cosa completamente diferente. Nosotros estamos pensando en, el ambiente es para cantar un canto chévere. En fin, que dijo, bueno, el director del servicio, bueno, ya van a cantar los hermanos. ¿Y entonces qué cantamos? No, pues cantemos al final del que teníamos ensayado. Aburrido. Empezamos a cantar. Y de alguna manera el Señor habló al muchacho y le dijo, escucha esa canción. Empezó a escuchar la letra y a partir de ese momento empezó a llorar. Dios hablando a su vida. A veces es de vida o muerte, hermanos. A veces es así. Nadie lo invitó. No era la hora de la predicación hablada. Pero Dios estaba usando a unos muchachos que se habían puesto en sus manos para predicar su palabra. En ese momento el muchacho pasó adelante y la oportunidad por la cual nosotros estábamos orando nos la regaló el Señor a través de un canto. Entonces nosotros debemos entender, hermanos, que el Señor es posible que tenga propósitos con nosotros para usarnos y que eso pueda significar una bendición o una situación radical para una persona que está en este lugar, en esta noche, y que necesita una respuesta de parte del Señor. Si nosotros nos resistimos a lo que Dios quiere, entonces, hermanos, es posible que nosotros perdamos oportunidades. Saulo en ese entonces, como era conocido con su nombre
digamos, de trayectoria farisea. Él tenía un rumbo y un propósito completamente diferente. Pero dice la palabra del Señor que él, yendo a perseguir a los hermanos, dice la Biblia que entonces él se encuentra con Jesús. Escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces él responde con otra pregunta: Señor, ¿y quién eres tú? Entonces Jesús le responde: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces él dice, hermanos, pronuncia las palabras más conmovedoras, hermanos, que uno puede encontrar de un hombre recio y de un hombre arrogante. Él se humilla y dice: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Hermanos, uno debe entender que a veces el mensaje no es agradable para uno tanto. Pero nosotros no estamos ni siquiera para agradarnos a nosotros. Nosotros hemos sido puestos con un propósito: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Jeremías habla acerca de su experiencia en cuanto a lo que él llama me rebelé contra ti. Él dice estas palabras: me sedujiste y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. ¿Cuál era la situación que enfrentaba Jeremías? Él no quería predicar lo que el Señor le quería mandar decir al pueblo. El pueblo tenía profetas que les decían: victoria, vienen bendiciones de parte del Señor, pero esos profetas eran falsos. ¿Cuál era el mensaje del Señor para el pueblo? Violencia y destrucción. Ustedes se han alejado del Señor y el Señor va a traer violencia a sus vidas. Volveos a mí y me volveré a vosotros. El Señor tantas veces se lo repitió al pueblo de Israel. El Señor estaba diciéndole a Jeremías que eso era lo que tenía que decirle al pueblo. Pero entonces, como cada vez que él decía violencia y destrucción, entonces el pueblo se burlaba de él, entonces él optó más bien por callarse. Por eso es que Jeremías es denominado el profeta llorón. Cuando él iba a intentar callarse, entonces dice la palabra del Señor que había un fuego dentro de él que no era capaz de soportar. Dice él: intenté sufrirlo y no pude. Por esa razón es que él dice: me sedujiste y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Hermanos, lo que debemos procurar nosotros es humillarnos delante de la presencia del Dios Todopoderoso, rendir nuestras vidas a Él y preguntarle: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Les confesaba, hermanos, que yo soy de otras épocas. Hermanos, hablamos eso durante el día. Somos de otra época. Somos de la época del cassette. ¿Sí recuerdan, no? Bueno. Resulta que en ese tiempo en el que descubrí que el Señor me había llamado a escribir canciones, entonces pues yo escribí unas cuantas y el propósito nuestro de que grabara nuestro grupo pues se frustró. Al final no grabamos, pero entonces había alguien en el grupo que era como la cantante estrella, por llamarlo de alguna manera. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos para que ella grabe? Porque pues, las canciones están ahí. Grabémoslas. Entonces, nos dimos a la tarea de grabarlas. Y nos trazamos un objetivo. Bueno, nos trazamos varios. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo o el objetivo que no vamos a alcanzar? Bueno, no nos vamos a volver ni ricos ni famosos. Y lo logramos, hermanos. Ni ricos ni famosos. Gracias a Dios. Pero entonces procuremos apuntarle algo. Procuremos que alguien
escuche la voz de Dios. Porque si el Señor nos puso esto en el corazón, tiene que ser que esto le tiene que llegar a alguien. Nos fuimos, nos pegamos unos viajes, jornadas larguísimas, grabaciones, horas largas, trabajos largos, en fin, eso tiene su ciencia y su trabajo y su esfuerzo. Pero al final de cuentas nos salió el cassette y lo escuchamos y musicalmente pues, nos pareció bonito. Pero nuestro propósito era que le llegara a alguien que lo necesitara. El Señor permitiera que alguien se salvara a través de la predicación del Evangelio. En fin, que pasó el tiempo y nosotros nos olvidamos de la grabación porque como de novia realmente no tenía tiempo como para promocionarlo y estaba en sus actividades y pues yo menos, porque yo, hermanos, no soy, gracias al Señor, no soy negociante. En todos los negocios tengo para testificarles, para la honra y gloria del Señor, hermanos, en cada negocio que hice en la vida perdí plata, gracias al Señor. Soy pastor y negociante. Así que yo tampoco salía a vender nada de eso. Eso quedó ahí guardado. Pero entonces Zenobia y su esposo fueron a trabajar, él como pastor, en un pueblo del Quindío, donde mi papá era pastor también, entonces los enviaron allá a trabajar. Y las actividades de la iglesia de todas formas demandan tiempo, entonces el esposo de Zenobia estaba atendiendo, eso nos lo contó ellos nos lo contaron. Resulta que él estaba atendiendo algunas actividades y vino un señor a preguntar por el pastor. Señora, necesito hablar con el pastor. Ella le respondió, ahora mismo el pastor está ocupado. Pero si gusta esperarlo, entonces siéntese, yo voy a atender aquí unas cosas y ya vengo y lo atiendo. ¿Qué pensó ella? ¿Le va a aburrir el señor mientras espera? Pues que escuche musiquita. Entonces puso el cassette y se fue. Cuando regresó, encontró a la persona que estaba esperando al pastor llorando. ¿Saben qué escuchó? Levantando la vista, un día vi que el camino que yo recorrí nada me dejó. Porque yo encontré el camino y ya no me siento solo porque me acompaña Jesús. La canción que les estaba cantando. Entonces, los objetivos que nos habíamos trazado, los logramos. ¿Qué quiere el Señor hacer con mi vida? Eso usted tendría que preguntárselo al Señor. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Se lo ha preguntado el Señor? ¿Qué les parece, hermanos, si en esta noche le hacemos una pregunta sincera al Señor? A ver qué nos responde Él. ¿Qué tal si en esta noche, hermanos, al Señor le preguntamos, ¿qué quieres hacer con mi vida? ¿Qué quieres que yo haga? Porque yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Y si algún objetivo tienes con mi vida, si algún propósito tienes con ella, yo te quiero preguntar hoy, ¿qué quieres que yo haga? Les aseguro una cosa, es una petición que el Señor quiere que nosotros le hagamos, porque entonces el Señor nos dirá, tienes que ir, irás y harás, el Señor guiará nuestra vida. ¿Qué quieres que yo haga? Les invito, hermanos, a estar en pie en esta hora. Si usted de una manera sincera quiere escuchar la respuesta de parte del Señor, para usted también es la invitación en esta hora. Si usted quiere preguntarle al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hágalo en esta noche. Vamos a hacer una oración al Señor en esta hora. Y vamos a pedirle al Señor que guíe nuestras vidas. Nosotros nos convertimos en dependientes completamente de nuestro Dios todos los días. Hay un viejo canto que nosotros también interpretábamos y muy seguido, pienso yo, por lo menos mi caso personal, un canto con el que nosotros crecimos. Pero seguramente con el tiempo a nosotros, cuando se nos dio la oportunidad de tomar decisiones, de pronto nosotros empezamos a decir también diferente. No lo que quiera hacer, ni a dónde quiera ir,
Pues ¿quién soy yo? Deba decidir. Mi Padre escogerá. Él escogerá. Y podemos hacer, hermanos, en esta hora esa petición al Señor. Señor, ¿quieres que yo haga? Guía mi vida porque yo quiero hacer tu voluntad. Entonces el Señor responderá hoy. Recuerden que la oración no es hablarle a Dios, sino hablar con Él. Busque un lugar en esta hora. Este momento puede ser importante para su vida, porque el Señor puede responderle la petición que usted le hace. Dios puede responder a la petición que usted le hace sinceramente. ¿Qué quieres que yo haga? Señor Jesús, te damos gracias en esta hora, Padre Celestial.